Bienvenido a este video sobre el tema 4 filtros digitales en la industria moderna. La calidad de las señales es clave para que los sistemas de control funcionen de manera segura y eficiente. Sensores de temperatura, presión, nivel o caudal generan señales que muchas veces están contaminadas por ruido, vibraciones o interferencias eléctricas. Aquí es donde entran en juego los filtros digitales. La competencia específica de este tema es diseñar, analizar e implementar filtros digitales mediante técnicas de diseño recursivas, apoyadas en software, para su aplicación en instrumentación y control industrial. Pero antes de diseñar, es fundamental comprender qué es un filtro digital y por qué es tan importante. Un filtro digital es un algoritmo matemático que procesa señales digitales para modificar sus características, principalmente en frecuencia. A diferencia de los filtros analógicos, los filtros digitales se implementan mediante software en microcontroladores, PLCs o sistemas de control industrial, lo que permite gran precisión y flexibilidad. En términos simples, un filtro digital permite dejar pasar la información útil de una señal y eliminar lo que no nos interesa, como el ruido. Por ejemplo, un filtro pasabajas puede suavizar la señal de un sensor de nivel y evitar activaciones falsas de una bomba. Dentro de los filtros digitales existen diferentes tipos, como los pasabajas, pasa altas, pasabanda y rechaza banda. Además, se clasifican en filtros no recursivos y filtros recursivos. Los filtros recursivos, también conocidos como IIR, utilizan valores pasados de la salida para calcular la salida actual, lo que los hace muy eficientes y adecuados para aplicaciones industriales. A lo largo de este tema se sentarán las bases para comprender cómo analizar y diseñar filtros digitales utilizando herramientas de software, con el objetivo de mejorar la confiabilidad y el desempeño de los sistemas de automatización industrial. Esto es clave en la industria actual. Para entender realmente el impacto de los filtros digitales, es necesario observar cómo se comportan las señales en un entorno industrial real. En una planta industrial, las señales no son ideales. Motores, contactores, variadores de frecuencia y líneas de potencia generan ruido que se mezcla con la información útil del sensor. Si esta señal se procesa sin filtrado, el sistema de control puede tomar decisiones incorrectas. Aquí es donde los filtros digitales juegan un papel fundamental. Al trabajar con señales discretas, los filtros digitales permiten aplicar operaciones matemáticas precisas sobre cada muestra de la señal. Estas operaciones se basan en sumas, multiplicaciones y retardos, lo que hace posible modificar el comportamiento de la señal sin alterar el hardware del sistema. Un concepto clave en esta introducción es el muestreo. El muestreo consiste en tomar valores de una señal analógica a intervalos de tiempo regulares. La frecuencia de muestreo debe ser suficiente para representar correctamente la señal original. Si el muestreo es incorrecto, el filtrado digital no será efectivo. Otro aspecto importante es el dominio de la frecuencia. Aunque normalmente observamos las señales en el tiempo, los filtros digitales actúan principalmente sobre su contenido en frecuencia. Esto permite separar el ruido de la información útil, mejorando la estabilidad y confiabilidad del control. Comprender estos fundamentos es esencial antes de pasar al diseño y análisis de filtros digitales recursivos, los cuales son ampliamente utilizados en instrumentación y control industrial por su eficiencia y bajo consumo de recursos computacionales,
Una vez comprendidos los fundamentos, es momento de hablar sobre los tipos de filtros digitales más utilizados en instrumentación y control industrial. Estos filtros se clasifican según el comportamiento que presentan frente a las diferentes frecuencias de una señal. El primer tipo es el filtro pasabajas. Este filtro permite el paso de las frecuencias bajas y atenúa las altas. En la industria es ampliamente usado para suavizar señales de sensores como temperatura, nivel o presión, eliminando ruido de alta frecuencia que puede provocar lecturas inestables. El segundo tipo es el filtro pasa-altas. Su función es permitir el paso de las frecuencias altas y eliminar las bajas. Este tipo de filtro se utiliza cuando se desea detectar cambios rápidos en una señal o eliminar componentes constantes no deseadas. Otro tipo importante es el filtro pasabanda. Este filtro permite únicamente un rango específico de frecuencias y bloquea el resto. Es común en sistemas de comunicación industrial y monitoreo de vibraciones, donde solo interesa analizar un intervalo definido de frecuencia. Finalmente, el filtro rechaza banda elimina un rango específico de frecuencia. Un ejemplo clásico en la industria es la eliminación de interferencias eléctricas de 50 o 60 Hz generadas por la red eléctrica. Conocer estos tipos de filtros es fundamental para seleccionar correctamente la herramienta adecuada según la aplicación industrial, garantizando un control más preciso y confiable del proceso. Dentro del mundo de los filtros digitales existen dos grandes categorías que todo estudiante de instrumentación y control debe conocer: los filtros FIR y los filtros IR. Ambos cumplen la función de filtrar señales, pero lo hacen de maneras distintas y con implicaciones importantes en aplicaciones industriales. Los filtros FAIR o filtros de respuesta finita al impulso no utilizan realimentación. Esto significa que la salida del filtro depende únicamente de las entradas actuales y pasadas. Una de sus principales ventajas es que siempre son estables, lo cual los hace seguros en aplicaciones críticas. Sin embargo, requieren un mayor número de operaciones matemáticas, lo que puede aumentar el consumo de recursos del sistema. Por otro lado, los filtros IR o filtros de respuesta infinita al impulso si utilizan realimentación. En este caso, la salida actual depende tanto de las entradas como de salidas anteriores. Gracias a esto, los filtros IR pueden lograr un mejor desempeño con menos cálculos, lo que los hace ideales para microcontroladores, PLCs y sistemas embebidos usados en la industria. Debido a su eficiencia, los filtros recursivos IR son ampliamente utilizados en sistemas de control industrial, donde se busca rapidez, precisión y bajo consumo de recursos computacionales. Comprender esta diferencia es clave para el diseño adecuado de soluciones reales. Para que los filtros digitales puedan implementarse correctamente en la industria, es indispensable el uso de software especializado. Estas herramientas permiten diseñar, analizar y simular el comportamiento del filtro antes de llevarlo a un sistema real, reduciendo errores y optimizando el desempeño del control. Entre los programas más utilizados se encuentran MATLAB y Simulink, los cuales permiten visualizar la respuesta en frecuencia, analizar la estabilidad del filtro y ajustar parámetros de forma gráfica. También existen plataformas como LabVIEW y
entornos de programación para PLC y microcontroladores, donde los filtros digitales se integran directamente al sistema de control. En la práctica industrial, los filtros digitales se aplican en múltiples procesos. Por ejemplo, en el control de motores eléctricos, los filtros ayudan a eliminar ruido en señales de corriente y velocidad. En sistemas de llenado automático, permiten estabilizar la lectura de sensores de nivel. En procesos térmicos, suavizan la señal de temperatura para evitar oscilaciones en el control. La correcta implementación de filtros digitales mejora la confiabilidad del sistema, reduce fallas y optimiza la eficiencia del proceso. Por esta razón, el dominio de estas herramientas es una competencia clave para los profesionales en instrumentación y control industrial. Esta sección conecta la teoría con la práctica, preparando el camino para el diseño y análisis avanzado de filtros digitales recursivos aplicados a sistemas reales. Tema 4.3 SAN. Filtros digitales. En este video continuamos con el tema 4 de filtros digitales, enfocándonos ahora en los filtros digitales FER, conocidos como filtros de respuesta finita al impulso. Este tipo de filtros es fundamental en el procesamiento digital de señales y tiene una amplia aplicación en instrumentación y control industrial. Un filtro digital FIR se caracteriza por no utilizar realimentación. Esto significa que la salida del filtro depende únicamente de las entradas actuales y pasadas, pero nunca de salidas anteriores. Gracias a esta estructura, los filtros FIR son inherentemente estables, lo cual representa una gran ventaja en aplicaciones industriales donde la seguridad y la confiabilidad son prioritarias. Otra característica importante de los filtros FER es que pueden diseñarse con una respuesta de fase lineal. Esto permite que todas las componentes de frecuencia de la señal sufran el mismo retardo, evitando distorsiones en la forma de la señal. Por esta razón, los filtros FER son ampliamente utilizados en sistemas de medición, adquisición de datos y procesamiento de señales críticas. En la industria, los filtros FIR se emplean para eliminar ruido, suavizar señales y acondicionar datos provenientes de sensores, aunque requieren un mayor número de operaciones matemáticas en comparación con los filtros IR. Su comportamiento predecible y estable los hace ideales para sistemas donde el desempeño debe ser totalmente confiable. Comprender el funcionamiento y las ventajas de los filtros digitales FER permite al ingeniero seleccionar la mejor opción según la aplicación, fortaleciendo el diseño de sistemas de control industrial precisos, seguros y eficientes. Estructura y aplicación industrial. Para comprender mejor el funcionamiento de los filtros digitales, es importante analizar su estructura básica. Un filtro FER se implementa mediante una serie de retardos, multiplicadores y sumadores. Cada muestra de entrada se multiplica por un coeficiente y posteriormente se suman los resultados para generar la salida del sistema. Esta estructura sencilla facilita su implementación en hardware y software. Una ventaja clave de los filtros FER es que no presentan problemas de estabilidad. Al no utilizar realimentación, el comportamiento del filtro es completamente predecible, lo que resulta ideal para aplicaciones industriales donde un fallo puede provocar pérdidas económicas o riesgos operativos. En la práctica, los filtros FER se utilizan cuando se requiere una señal limpia y sin distorsión de fase. Por ejemplo, en sistemas de adquisición de datos industriales, estos filtros permiten acondicionar la señal antes de su análisis o almacenamiento. También se emplean en sistemas de monitoreo de vibraciones y calidad de energía, donde la forma de la señal es crítica. Aunque los filtros FIR requieren más recursos computacionales que los filtros IR,
R, los avances en microcontroladores y PLC modernos han hecho posible su uso en una amplia variedad de aplicaciones industriales. Su confiabilidad y facilidad de diseño los convierten en una herramienta esencial en la instrumentación y el control. Diseño y comparación con filtros IR. El diseño de filtros digitales FER se basa principalmente en la selección adecuada de sus coeficientes. Estos coeficientes determinan cómo el filtro responderá ante las diferentes frecuencias de una señal. Para facilitar este proceso, se utilizan herramientas de software que permiten calcular los coeficientes y analizar el comportamiento del filtro antes de implementarlo en un sistema real. Uno de los aspectos más importantes del diseño FER es el compromiso entre el rendimiento del filtro y el uso de recursos computacionales. A mayor número de coeficientes, mejor será la respuesta en frecuencia, pero también mayor será el tiempo de cálculo requerido. Por esta razón, el diseñador debe encontrar un equilibrio adecuado según las necesidades del proceso industrial. Al comparar los filtros FIR con los filtros IR, se observa que los FER ofrecen mayor estabilidad y una respuesta de fase lineal, mientras que los IR son más eficientes en términos de cálculo. En aplicaciones donde la forma exacta de la señal es crítica, los filtros FER suelen ser la mejor opción. En la industria, esta comparación es clave para tomar decisiones correctas de diseño. Comprender cuándo utilizar un filtro FIR y cuando optar por un filtro IR permite desarrollar sistemas de control más robustos, precisos y adaptados a las exigencias del entorno industrial moderno. Una vez diseñado un filtro digital FIR, el siguiente paso es su implementación en un sistema real de instrumentación y control industrial. Gracias a su estructura sencilla y estable, los filtros FIR pueden implementarse fácilmente en PLC, microcontroladores y sistemas embebidos mediante rutinas de software que ejecutan operaciones de multiplicación y suma de forma secuencial. En aplicaciones industriales, los filtros FIR se utilizan para acondicionar señales antes de que sean procesadas por un controlador. Por ejemplo, en un sistema de monitoreo de vibraciones, un filtro FER puede eliminar ruido no deseado sin alterar la forma original de la señal, permitiendo un análisis más preciso del estado de la maquinaria. Otra ventaja importante es que los filtros FIR son altamente predecibles. Esto facilita su validación y mantenimiento, ya que el comportamiento del filtro no cambia con el tiempo ni depende de condiciones externas. Esta característica los hace especialmente adecuados para procesos críticos donde la seguridad y la confiabilidad son prioritarias. En conclusión, los filtros digitales FIR representan una herramienta fundamental dentro del procesamiento digital de señales industriales. Su estabilidad, facilidad de diseño y capacidad para preservar la forma de la señal los convierten en una opción ideal para múltiples aplicaciones. Dominar su uso permite al ingeniero desarrollar sistemas de control más precisos, seguros y alineados con las exigencias de la automatización industrial moderna. Errores comunes y buenas prácticas al trabajar con filtros digitales FAIR en aplicaciones industriales. Es común cometer ciertos errores que pueden afectar el desempeño del sistema. Uno de los más frecuentes es seleccionar un número excesivo de coeficientes sin considerar la capacidad de procesamiento del hardware. Esto puede generar retardos innecesarios y afectar la respuesta del sistema de control. Otro error común es no analizar correctamente la frecuencia de muestreo.
Un filtro FER bien diseñado puede fallar si la frecuencia de muestreo no es adecuada para la señal que se desea procesar. Por ello, es fundamental definir correctamente este parámetro desde la etapa inicial del diseño. Entre las buenas prácticas más importantes se encuentra la simulación previa del filtro mediante software especializado. Simular la respuesta en frecuencia y en el tiempo permite detectar problemas antes de implementar el filtro en un entorno real. Documentar los coeficientes y el propósito del filtro facilita el mantenimiento y futuras modificaciones del sistema. También es recomendable probar el filtro bajo distintas condiciones de operación, incluyendo escenarios de ruido elevado o cambios bruscos en la señal. Esto garantiza que el filtro FER mantenga un comportamiento estable y confiable. Aplicar estas buenas prácticas permite aprovechar al máximo las ventajas de los filtros FER, asegurando un desempeño óptimo y una integración exitosa en sistemas de instrumentación y control industrial. Tema 4.2 en filtros digitales IR. En este video continuamos con el tema 4 de filtros digitales, enfocándonos ahora en los filtros digitales IR, también conocidos como filtros recursivos. Estos filtros son ampliamente utilizados en la instrumentación y el control industrial debido a su eficiencia y capacidad para obtener un buen desempeño con pocos recursos computacionales. Un filtro digital IR se caracteriza por utilizar realimentación, es decir, la salida actual del sistema depende no solo de las entradas presentes y pasadas, sino también de salidas anteriores. Esta característica permite que el filtro tenga una respuesta al impulso teóricamente infinita. De ahí su nombre en inglés, Infinite Impulse Response. En aplicaciones industriales, los filtros IR son ideales cuando se requiere un filtrado eficiente en sistemas con limitaciones de memoria o velocidad de procesamiento como PLCs, microcontroladores y sistemas embebidos. Gracias a su estructura recursiva, estos filtros pueden lograr un comportamiento similar al de filtros analógicos clásicos. Tacoma Butterworth, Chebyshev o Bessel. Sin embargo, el uso de filtros IR también requiere cuidado. Debido a la realimentación, es fundamental analizar la estabilidad del filtro antes de implementarlo en un sistema real. Se utilizan herramientas de software que permiten simular su comportamiento y ajustar sus parámetros de forma segura. Comprender el funcionamiento de los filtros digitales IR es esencial para diseñar sistemas de control industrial más precisos, estables y confiables, cumpliendo con las exigencias de los procesos automatizados modernos. Estructura y estabilidad. Para comprender a fondo los filtros digitales IR, es necesario analizar su estructura básica y el concepto de estabilidad. A diferencia de los filtros FER, los filtros IR utilizan realimentación, lo que significa que una parte de la salida regresa al sistema para influir en el cálculo de la salida futura. Mathematicamente, un filtro IR se describe mediante una ecuación en diferencias, donde la salida actual depende de entradas pasadas y de salidas anteriores. Esta estructura permite obtener una respuesta más pronunciada con un menor número de coeficientes, lo que representa una ventaja importante en sistemas industriales con recursos limitados. Sin embargo, la realimentación introduce un aspecto crítico, la estabilidad. Un filtro IR mal diseñado puede volverse inestable y generar oscilaciones no deseadas, afectando directamente al sistema de control. Por esta razón, antes de implementar un filtro IR en un proceso industrial, es indispensable analizar la ubicación de sus polos y garantizar que el sistema
sea estable. En la práctica, este análisis se realiza mediante software especializado que permite simular el comportamiento del filtro ante diferentes condiciones. De esta manera, el ingeniero puede ajustar los parámetros del filtro de forma segura y eficiente. Dominar la estructura y estabilidad de los filtros IR es clave para su correcta aplicación en instrumentación y control industrial, asegurando procesos confiables y un desempeño óptimo del sistema automatizado. Tipos de filtros y IR y aplicación práctica dentro de los filtros digitales. Existen diferentes familias que se utilizan ampliamente en el diseño de sistemas de control industrial. Cada una de estas familias presenta características específicas que las hacen adecuadas para distintas aplicaciones. Uno de los filtros IR más utilizados es el filtro Butterworth. Su principal característica es una respuesta en frecuencia suave y sin ondulaciones en la banda de paso. Esto lo hace ideal para aplicaciones donde se requiere una señal estable y sin distorsiones, como en sensores de temperatura o nivel. Otra familia importante es la de los filtros Chebyshev. Estos filtros ofrecen una transición más rápida entre la banda de paso y la banda de rechazo, a costa de introducir pequeñas ondulaciones. En la industria se emplean cuando se necesita un filtrado más agresivo y se puede tolerar una ligera variación en la señal. También existen los filtros Bessel, conocidos por su excelente respuesta temporal. Estos filtros preservan la forma de la señal, lo que resulta útil en sistemas donde el retardo y la forma de la señal son críticos. La correcta selección del tipo de filtro IR depende de las necesidades del proceso industrial. Comprender estas familias permite al ingeniero elegir la mejor solución, optimizando el desempeño del sistema y garantizando un control confiable y eficiente. Una vez comprendidos los tipos de filtros digitales IR, el siguiente paso es su implementación práctica en sistemas de instrumentación y control industrial. Para ello, se utilizan herramientas de software que permiten diseñar, simular y validar el comportamiento del filtro antes de llevarlo a un entorno real. Programas como MAT-ELSA y Simulink permiten calcular los coeficientes del filtro y analizar su respuesta en frecuencia y verificar su estabilidad. Posteriormente, estos coeficientes pueden implementarse en PLC, microcontroladores o sistemas embebidos mediante ecuaciones en diferencia. Este proceso reduce riesgos y garantiza que el filtro funcione correctamente dentro del sistema de control. En aplicaciones industriales, los filtros IR se emplean para estabilizar señales de sensores, reducir ruido en sistemas de medición y mejorar la respuesta de lazos de control. Su bajo consumo de recursos los convierte en una opción ideal para procesos que requieren rapidez y eficiencia. En conclusión, los filtros digitales IR representan una herramienta clave en la automatización industrial moderna. Su correcta comprensión, análisis e implementación permiten diseñar sistemas más precisos, confiables y eficientes. Dominar este tipo de filtros fortalece la competencia del ingeniero en instrumentación y control, preparándolo para enfrentar los desafíos de los procesos industriales actuales. Los filtros digitales IR no solo se utilizan para limpiar señales, sino que juegan un papel fundamental dentro de los sistemas de control industrial. En un lazo de control automático, la calidad de la señal de retroalimentación es crucial para que el controlador tome decisiones correctas y mantenga el proceso estable.
Cuando una señal de sensor contiene ruido, el controlador puede reaccionar de manera incorrecta, generando oscilaciones, sobrecorrecciones o incluso fallas en el sistema. Al integrar un filtro IR correctamente diseñado, la señal se vuelve más estable y representativa del proceso real, mejorando el desempeño del control. En sistemas con controladores PID, los filtros IR se utilizan frecuentemente para suavizar la señal de entrada sin introducir retardos excesivos. Gracias a su estructura recursiva, estos filtros logran una buena atenuación del ruido con un bajo costo computacional, lo que es ideal para PLCs y microcontroladores industriales. Además, los filtros IR permiten emular el comportamiento de filtros analógicos clásicos, facilitando la migración de sistemas antiguos a plataformas digitales modernas. Esto representa una ventaja importante en procesos industriales que requieren actualización tecnológica, sin modificar completamente su arquitectura. Comprender la relación entre los filtros IR y los sistemas de control permite diseñar soluciones más robustas, seguras y eficientes, alineadas con las exigencias de la automatización industrial actual. Tema 4.4. Aplicaciones de los filtros digitales. En este video abordamos el tema 4.4. Aplicaciones de los filtros digitales, un punto clave para comprender cómo la teoría se transforma en soluciones reales dentro del entorno industrial. Los filtros digitales no solo son conceptos matemáticos, sino herramientas prácticas que permiten mejorar la calidad de las señales y optimizar el desempeño de los sistemas de control. En la instrumentación industrial, los filtros digitales se utilizan principalmente para reducir el ruido presente en las señales de sensores. Sensores de temperatura, presión, nivel o caudal suelen operar en ambientes con motores, contactores y variadores de frecuencia que generan interferencias. Un filtro digital bien aplicado permite obtener lecturas estables y confiables. En los sistemas de control automático, los filtros digitales ayudan a mejorar la respuesta de controladores como el PID. Al filtrar la señal de retroalimentación, se evitan oscilaciones, falsas activaciones y respuestas bruscas que pueden afectar el proceso productivo. Esto se traduce en mayor estabilidad y seguridad operativa. Otra aplicación importante de los filtros digitales se encuentra en el monitoreo de condiciones, en el análisis de vibraciones y calidad de energía. Los filtros permiten aislar rangos específicos de frecuencia para detectar fallas mecánicas o problemas eléctricos de forma temprana. Además, los filtros digitales son ampliamente utilizados en PLC, microcontroladores y sistemas SCADA, integrándose fácilmente mediante software. Esta flexibilidad permite adaptar el filtrado a diferentes procesos sin modificar el hardware. En conclusión, las aplicaciones de los filtros digitales son fundamentales en la automatización industrial moderna. Su correcto uso mejora la precisión, confiabilidad y eficiencia de los procesos, convirtiéndolos en una herramienta indispensable para el ingeniero en instrumentación y control. Su dominio permite diseñar sistemas industriales más robustos, seguros y alineados con la industria, casos industriales y cierre, para entender mejor la importancia de los filtros digitales. Es útil analizar algunos casos reales dentro del sector industrial. En el control de motores eléctricos, por ejemplo, los filtros digitales se utilizan para eliminar ruido en las señales de corriente y velocidad, permitiendo un control más preciso y evitando activaciones incorrectas de protecciones. En procesos de llenado automático, los sensores de nivel suelen presentar fluctuaciones debido al movimiento del fluido
ruido, al aplicar un filtro digital pasabajas, la señal se suaviza y el sistema puede tomar decisiones más estables, reduciendo errores y desperdicios de material. Otro campo importante es el control de temperatura en hornos y procesos térmicos. Los filtros digitales permiten eliminar variaciones rápidas que no representan cambios reales del proceso, mejorando la respuesta del controlador y prolongando la vida útil de los equipos. También en sistemas de monitoreo y mantenimiento predictivo, los filtros digitales juegan un papel clave al filtrar señales de vibración o energía eléctrica. Es posible detectar fallas mecánicas o eléctricas de manera temprana, evitando paros no programados. En conclusion, las aplicaciones de los filtros digitales abarcan prácticamente todos los niveles de la automatización industrial. Su correcta selección e implementación permite mejorar la eficiencia, la seguridad y la confiabilidad de los procesos. Dominar estas aplicaciones fortalece la formación del ingeniero y lo prepara para enfrentar los retos de la industria moderna con soluciones tecnológicas efectivas, integración con software y sistemas modernos. En la industria actual, los filtros digitales no funcionan de manera aislada, sino que forman parte de sistemas más amplios de automatización y supervisión. Su integración con software industrial es clave para lograr procesos eficientes, flexibles y escalables en plataformas como PLC y sistemas SCADA. Los filtros digitales se implementan directamente en el programa de control. Esto permite ajustar parámetros como el tipo de filtro, la frecuencia de corte o el nivel de suavizado sin necesidad de modificar el hardware. Esta flexibilidad es una de las grandes ventajas del filtrado digital frente a soluciones analógicas tradicionales en microcontroladores y sistemas embebidos. Los filtros digitales se utilizan para el acondicionamiento de señales antes de realizar cálculos de control o enviar datos a la nube. Esto es especialmente importante en aplicaciones de Industria 4.0, donde la calidad de los datos es fundamental para el análisis y la toma de decisiones. Además, el uso de software de simulación permite probar diferentes configuraciones de filtrado antes de su implementación final. De esta manera, se reducen tiempos de puesta en marcha y se minimizan errores en el sistema real. La correcta integración de filtros digitales con software y sistemas modernos permite aprovechar al máximo su potencial, logrando procesos industriales más inteligentes, confiables y adaptados a las necesidades actuales del sector productivo. El impacto de los filtros digitales en la industria moderna es profundo y transversal, desde pequeños sistemas embebidos hasta grandes plantas automatizadas. El filtrado digital permite que los procesos operen de manera más estable, precisa y segura. Sin un adecuado filtrado de señales, incluso el sistema de control mejor diseñado puede fallar. En la práctica, los filtros digitales contribuyen directamente a la reducción de fallas, al aumento de la eficiencia energética y a la mejora de la calidad del producto final. Al eliminar ruido e interferencia, los sistemas de control responden únicamente a cambios reales del proceso, evitando acciones innecesarias que desgastan equipos y generan costos adicionales. Además, en un contexto de Industria 4.0, donde los datos son fundamentales, los filtros digitales aseguran que la información enviada a sistemas de análisis, monitoreo remoto o inteligencia artificial sea confiable. Esto permite tomar decisiones basadas en datos reales y no en señales distorsionadas. En conclusión, las aplicaciones de los filtros digitales van mucho más allá del acondicionamiento de señales. Son una pieza clave en la automatización industrial moderna y una competencia
esencial para los profesionales en instrumentación y control. Dominar su aplicación permite diseñar sistemas más robustos, eficientes y preparados para los retos tecnológicos del presente y del futuro industrial. El uso de filtros digitales continúa evolucionando junto con la tecnología industrial a medida que los sistemas de automatización se vuelven más inteligentes y conectados. El filtrado digital adquiere un papel aún más relevante. En aplicaciones modernas, los filtros no solo limpian señales, sino que forman parte de algoritmos avanzados de control, monitoreo y análisis de datos. Con la llegada de la industria 4.0, los filtros digitales se integran con sistemas de análisis predictivo, inteligencia artificial y mantenimiento basado en datos. Una señal bien filtrada permite que estos sistemas trabajen con información confiable, mejorando la detección de fallas y la optimización de procesos en tiempo real. Como recomendación práctica, es fundamental que el ingeniero en instrumentación y control no vea al filtro digital como un elemento aislado, sino como parte integral del sistema. La selección adecuada del tipo de filtro, sus parámetros y su ubicación dentro del proceso puede marcar la diferencia entre un sistema estable y uno problemático. También es importante mantenerse actualizado en el uso de software y herramientas de simulación, ya que éstas facilitan el diseño y la validación de filtros digitales antes de su implementación. Probar, simular y documentar cada aplicación asegura resultados confiables y repetibles. En resumen, las aplicaciones de los filtros digitales seguirán creciendo y adaptándose a los nuevos retos tecnológicos. Dominar su uso representa una ventaja competitiva clave para los profesionales del sector industrial y una base sólida para el desarrollo de sistemas de automatización modernos y eficientes.